En pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 24, versículo 14. San Mateo capítulo 24, versículo 14. El Señor Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros en este lugar. Damos gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos acompañan, pero le damos gracias también, Padre querido, por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con una serie que hemos titulado ¿Por quién orar en el tiempo del fin? ¿Cuál es el título? ¿Por quién orar en el tiempo del fin? Pero el título para esta ocasión es el juicio. ¿Cuál es el título? A nadie le gusta que le hablen de juicio. Sin embargo, cuando usted es cristiano debe darle gloria a Dios por el juicio. ¿No dicen amén? Amén. La paga del pecado es... ¿Y quién murió para pagar nuestro pecado? ¿Quién intercede en nuestro favor en el cielo? ¿Quién está delante del Padre Celestial abogando por usted y por mí? Entonces, si la paga del pecado es la muerte y Cristo pagó nuestro pecado con su sangre, el juicio es en nuestro favor. Amén. Cristo ha hecho en nosotros, por nosotros y con nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Decir la importancia de este versículo 14, Mateo capítulo 24, versículo 14, la palabra que nos interesa es la palabra testimonio. Dice Jesús, y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá, ¿qué cosa? El fin. En el tiempo del fin, tiempo en que usted y yo vivimos, por la gracia de Dios, tenemos el santísimo privilegio de contar con la presencia, la dirección y la bendición del Espíritu Santo. Cuando usted estudia Mateo capítulo 24, descubre que en el versículo 3, el Señor Jesús, reunido con los discípulos, recibió una pregunta de parte de ellos. ¿Qué dice Mateo 24:3? ¿Cómo dice? ¿Qué dijeron los discípulos? Mateo 24:3. Dice Mateo capítulo 24, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿qué cosa? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué más? Y del fin del siglo. Cuando usted estudia la cronología bíblica o el desarrollo del tiempo en la Biblia, descubre algo interesante. Cuando usted estudia desde Adán y hasta Noé, 2000 años, ocurrió un evento catastrófico. ¿Qué evento ocurrió? El diluvio. Desde Noé y hasta Juan el Bautista ocurrió un acontecimiento asombrosísimo. ¿Cuál fue? La venida de Cristo a la tierra. Cada 2000 años ocurrió algo grande y maravilloso. Lo interesante ahora es que ya Cristo tiene 2000 años que se fue y la gente se pregunta, ¿y entonces? Y Cristo responde, habrá una demora, una tardanza, y yéndose lejos el esposo y tardándose el esposo. Cristo habló de una ¿qué? Una tardanza. Estamos viviendo en el tiempo de la tardanza. De allí la importancia de entender el versículo 14 del capítulo 24 a la luz de los capítulos 21, 22 y 23. Ponga cuidado, por favor. Cuando estudiamos la palabra de Dios en los labios de Jesús, encontramos que en el capítulo 21, 22 y 23, el Señor Jesús enfrenta a los escribas y a los fariseos, a los saduceos, a los celotes, a toda la crema del pueblo judío que le rechaza. Durante 3 años y medio predica el Evangelio, pero Cristo se mueve
por las afueras. Viene a la ciudad, lo espantan y vuelve y sale, porque él sabía que le querían dar muerte. Pero cuando llegó ya el capítulo 21, el 22 y el 23, Cristo decide darle fin y completar y terminar su misión en la tierra. Viene y enfrenta a todas esas gentes. El final de la jornada, él sabe que es su muerte. Por ello, en el capítulo 23, versículo 39, estamos repasando, dice él: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Los discípulos se asombran, se maravillan con la palabra de Jesús y entonces quieren saber qué señal habrá de su venida y del fin del siglo y del fin del mundo. ¿Cómo serán las cosas? Y en el capítulo 24, él comienza a explicar las señales. Pero en el capítulo, versículo 14 del 24, Cristo presenta algo sumamente interesante. Evidencias, pruebas, testimonio. La palabra testimonio en el pensamiento bíblico significa conocer y amar a Cristo. ¿Qué significa testimonio? Conocer y amar a Cristo. San Juan capítulo 1, usted estudia el versículo 6 y 7, y donde habla de Juan el Bautista, que vino por testimonio, para que diese el testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan conocía a Dios, Juan recibe su mensaje de Dios cuando él dice: el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien envía a descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con el Espíritu. Juan sabía de Jesús porque Dios se lo había dicho. Había una buena relación entre Juan el Bautista y el Padre Celestial. Y cuando Juan se encuentra con Jesús, señala: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. ¿De quién estaba lleno Juan desde el vientre de su madre? Del Espíritu Santo. Cuando Zacarías fue a presentar el incienso en el templo y Gabriel vino a hablar con él, ¿qué le dijo Gabriel a Zacarías? Tu esposa Elizabeth tendrá un bebé. ¿Quién era Elizabeth? Una anciana. Y entonces Zacarías se le hizo difícil creer lo que estaba diciendo el ángel. Por eso en Lucas capítulo 1, versículo 19, parece que Gabriel se molestó. Como diría un buen dominicano, se le calentaron las orejas. Y entonces le dijo a Zacarías: por cuanto no has creído mis palabras, quedarás mudo hasta que el niño nazca. Pero primero le dijo: yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. En otras palabras, lo que te estoy diciendo, el Padre me envió a decírtelo. Testimonio. Lo que te estoy comentando son las palabras del Padre. Testimonio. Yo no me estoy inventando nada. No te estoy hablando de posibilidades. Te estoy diciendo a ti que el Padre Celestial dice que tu esposa va a tener un bebé y se llamará Juan y será lleno del Espíritu Santo del vientre de su madre. Mi pregunta: ¿podemos creer en los testimonios de Dios? A ver si o no. ¿Podemos creerle a Dios? ¿Podemos o no podemos? Cambio la pregunta: ¿debemos creerle a Dios? Alabado sea el nombre de Dios. Y ahora Cristo le dice a los discípulos: y será predicado el Evangelio por testimonio, y será predicado el Evangelio por evidencias, y será predicado el Evangelio al presentar la forma como ustedes me conocen y me aman. Ponga cuidado a lo que viene ahora, por favor. El empeño, el interés de Jesús lo lleva entonces en el capítulo 24 y el 25, estoy haciendo un pequeño resumen, lleva a Jesús a mostrarle a los discípulos en aquella reunión en el Monte de las Olivas cuáles serían las señales que anunciarían su venida. Y cuando termina de presentar las señales, entonces Jesús le muestra, le presenta 5 parábolas conocidas como las parábolas del tiempo del fin. ¿Cómo se llaman las parábolas? Parábolas del tiempo del fin. Número 1, la parábola del ladrón en la noche. Número 2, la parábola del siervo bueno y el siervo malo. Número 3, la parábola de las 10 vírgenes. Número 4, la parábola de los talentos. Y número 5, ovejas y cabritos. Ponga cuidado. Todas y cada una de estas 5 parábolas muestran que cuando Él venga, la iglesia estará dividida en 2 grupos. Ay, madre mía. ¿En cuántos grupos? 2. Ladrón en la noche, los que velan y los que no velan. El siervo bueno y el siervo malo. El siervo bueno trabaja en la casa y el malo maltrata al siervo bueno.
Las 10 vírgenes, 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Parábola de los talentos, los que trabajan y los que no trabajan. Y no al final, ovejas y cabritos, las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Mi pregunta, ¿habla Cristo de dos grupos, sí o no? Sí, sí. Por tal razón, cuando usted toma este principio de Jesús y lo aplica en la Biblia, descubre que los autores bíblicos, cuando hablan del tiempo del fin, también definen los perfiles de los que están a la derecha y de los que están a la izquierda. Desde el año 1798 comenzó el tiempo del fin. Y desde el año 1844 comenzó el juicio investigador. De manera que usted y yo vivimos en un periodo, una etapa bíblica que es de vida o muerte. ¿Es de qué cosa dije? De vida o muerte. Estamos en el tiempo del fin y estamos viviendo en una época de juicio. ¿Qué empezó en 1844, 22 de octubre? ¿Qué comenzó? El juicio investigador. ¿Están haciendo juicio en el cielo? Sí. ¿Quién está allá presente? Jesús. ¿A quién le están haciendo juicio? Ya veremos lo que dice Pedro. Por tal razón, el tiempo que nos queda hoy necesitamos usarlo para estudiar las cosas que dice Pedro con relación al tiempo del fin, con relación a la época en que estamos viviendo y por qué y de qué modo o manera descubrimos los perfiles de la gente de hoy para saber en qué grupo estamos. O estamos en los de la derecha o estamos en los de la izquierda. Esto no es cuestión de yo creo, yo digo, no, es cuestión de una experiencia. Y será predicado este evangelio por testimonio. Y será predicado este evangelio por experiencia. Y será predicado este evangelio por la manera como usted vive. Y será predicado este evangelio por lo que ha hecho el Señor en la vida suya. La gente cree no lo que usted dice, la gente cree lo que usted es. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Si usted es. Y si usted no es, no es. Alabado sea Dios. San Juan 16, versículo 8. Vamos rapidito. San Juan 16, versículo 8. El Señor Jesús, cuando se fue, no nos dejó solo. Encargó el proyecto a una persona que es todopoderosa. ¿Cómo se llama? El Espíritu Santo. Juan 16, versículo 8, ¿cómo dice? San Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué cosa? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿De quién está hablando Jesús? Versículo 16, versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, ¿qué dice ahora? El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, ¿qué dice Jesús? Os lo enviaré. ¿Vino el Espíritu Santo? ¿Vino o no vino? ¿Está con nosotros el Espíritu Santo? ¿Nos convence de pecado, de justicia y de juicio? Es el empeño y el interés en esta noche de que al estudiar el tiempo en el que vivimos, a la luz de lo que dice Pedro, el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dos grupos. Primera de Pedro, capítulo 4. Aquí avanzamos. Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Ponga cuidado, por favor. Si tuviéramos que leer un periódico bíblico en el día de hoy, ¿qué diría ese periódico? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 1. ¿Qué dice el verso 1? Ponga mucho cuidado ahora. Dice Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Y el versículo 2, mire cómo se divide en dos partes. ¿Qué dice el versículo 2? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, ¿qué dice ahora? Sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos grupos hay entonces? 2. ¿Cuántos grupos hay en la parábola ladrón en la noche? 2. En la parábola de los siervos, 2. En la parábola de las 10 vírgenes, 2. En la parábola de los talentos, 2. En ovejas y cabritos, 2. Hay 2 grupos.
No importa cuán religioso usted sea, recuerde que hay dos grupos. Cuando Cristo venga, habrá un grupo que pondrá a la derecha y habrá un grupo que pondrá ¿dónde? A la izquierda. Estamos viviendo al final de la historia de la humanidad. Estamos viviendo una escena de juicio. En el cielo se celebra el juicio investigador. Y Cristo dijo claramente que cuando Él venga habrá dos grupos. Lo interesante de lo que dijo Jesús, capítulo 25, versículo 31, es la manera tan sencilla y tan fácil que Cristo presenta la vida cristiana. Mire usted San Mateo 25, 31. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Complicamos mucho la cosa y esto no es para complicar. Esto es para vivir y experimentar. Mateo 25, 31. ¿Qué dice el versículo 31? Dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, ¿qué dice? Se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Cuántos grupos dice? Dos. La pregunta entonces, ¿qué es usted? ¿Es oveja o es cabrito? No hay que complicarse la vida. Cada día, cada mañana, cuando usted se levanta, pregúntese, ¿soy oveja o soy cabrito? ¿Verdad que es diferencia una oveja de una chiva? A ver si o no. ¿Qué tiene una chiva que no tiene una oveja? Lo agarré. ¿Qué tiene? Vamos a decir cachos, otra palabra suena muy fea. ¿Qué tiene? Tiene cachos, muy bien. Tiene cachos. ¿Tiene usted cachos? Ahí, mamá. O en algún lugar dije, pásese la mano por la cabeza a ver si tiene cachos. Y una señora se hizo así. Y digo, no, tranquila, tranquila. ¿Es igual una oveja que un cabrito? ¿Han visto las ovejas de que montándose y brincando por los montes y saltando en la montaña? No, 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 no. ¿Cómo son las ovejas? ¿Con quién se comparó Jesús? Con una oveja. ¿Le gustaría a usted ser una oveja de Jesús? De todo corazón. ¿Le gustaría o no le gustaría? Una pregunta directa. ¿Cuántos quieren ser ovejas de Jesús? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y la conocen y me siguen. Si usted es oveja de Jesús, usted escuchará su voz. Y usted le seguirá. Usted le seguirá. A usted le seguirá. Me encontré en un lugar con una oveja de Jesús que no quería ser oveja. Y era que no, que no y que no. Y después de una semana, al conocer el sacrificio de Jesús, bajó la guardia y aceptó ser oveja de Jesús. Y digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué hizo Cristo para ganar sus ovejas? ¿Alguien ha dado la vida por usted? Dos grupos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Dos grupos. ¿Cuáles son los perfiles de estos dos grupos a la vista o a la luz de Pedro? Ponga cuidado, por favor. Me gusta la Biblia porque la Biblia es evidencial. ¿Cómo es la Biblia? Evidencial. Dios da pruebas y evidencias. ¿Hasta cuándo no me han de creer con todas las señales que he hecho delante de vosotros? Dios nos da las pruebas y las evidencias. Dios no espera que usted crea porque hay que creer. No, Señor. Cuando llegué a la iglesia tenía 18 años. Y una de las cosas que le dije a Dios en mis oraciones fue, Señor, yo no tengo tiempo para estar creyendo porque hay que creer. Era un estudiante de ciencias sociales en la Facultad de Humanidades de la UAS. Una época difícil. ¿Qué año? 1978, madre mía. Ya pasó un siglo de eso, ¿verdad? Y en ese tiempo había una influencia peligrosa en la universidad que yo no voy a mencionar. Y en la Facultad de Humanidades ahí, ¿cómo digo esto, Señor? No creían en Dios. La mayoría de la gente no creía en Dios y era un bombardeo, pero un bombardeo. Y el negro estaba recién bautizado en 1979. Y cuando se enteraron de que el negro era cristiano, mamá, quisieron enfocarle los cañones. Aprendí una cosa hermosa de la Biblia.
es que la palabra de Dios permanece para siempre. Y se me daban unas discusiones y siempre yo citaba la Biblia. Y me decían, ¿usted nomás sabe citar la Biblia? Dije, sí, porque antes de que usted naciera ya estaba, y después que usted se muere la Biblia se queda. Después que tengo que morirme, usted no tiene futuro, amigo mío. Eso era el profesor y el tipo se enojaba. La Biblia es la palabra de Dios. Ahora, mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Veamos ahora los perfiles de las personas que no son o que no viven conforme a la voluntad de Dios. Y luego veamos los perfiles de las personas que Pedro dice que están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Si a usted le gusta el chisme, vamos a ver un poco de los cabritos y un poco de las ovejas. ¿Le parece bien así? ¿Le parece bien o no le parece bien? Si se parece alguna cosa a la vida suya, es simple casualidad. Así que no me diga, el pastor me está atacando a mí. Estaba en un lugar predicando y una dama se molestó, se levantó cuando terminó el sermón y en la puerta me enfrentó, me encaró. Me dice, ¿cuál es el problema que usted tiene conmigo? Cosa linda, mamá. Y yo le digo, sí. Me dice, ¿usted me conoce a mí? Digo, no. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a usted conmigo? Y yo me sonrío. Bueno, y hay un anciano allí, el pastor, y se alarmaron, se asustaron. Y entonces le dije, bueno, vamos a ser más específicos, mi querida. Dígame, ¿qué he hecho para que usted me diga eso? ¿Qué he hecho? Y mira, oye, qué cara dura. Y se atreve a preguntarme. Digo, perdóneme, pero entonces soy yo el que estoy perdido. Dice, y perdido. Usted todo ese sermón fue para mí. Se la cogió conmigo. Porque dijo tal cosa, sí, ese es mi problema. Dijo tal cosa, sí, ese es mi problema. Y yo me quedé tranquilito porque estaba caliente la señora, tenía el rostro. Y le dice el pastor, un tipo muy amable, pero ¿no le parece que posiblemente le estoy hablando al Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Y me mira a mí como, ¿cómo? Dice, es este que estaba hablando. Pero ¿cómo te se le ocurre? Y en público, sí. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Conoce el Espíritu la vida suya? ¿La conoce o no la conoce? ¿Sabe lo que está pasando con usted? A ver si yo no. Bueno, si lo que viene ahora se parece a la vida suya, discúlpeme, es una simple causalidad. El Espíritu también quiere decir algo a usted, pero al final hay algo bonito que le va a llegar también. ¿Están listos? Vamos primero con los de la izquierda, los cabritos. Recuerde que estamos hablando del tiempo del fin. Y Pedro dice que para este tiempo del fin habrá dos grupos, como dijo Jesús. Averigüen qué grupo está usted. No se engañe. No se engañe. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Para quién está sembrando usted? No se engañe. No se distraiga. Esto va en serio. Esto va en serio. El enemigo está trabajando en serio también. Y el Espíritu Santo está trabajando en serio también. Capítulo 4, versículo 3 al 5, dice, Primera de Pedro 4, 3 al 5. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Le dejo la tarea, un diccionario bíblico griego-español. Usted lo busca y busca todas estas palabras y se quedará con la boca abierta. La similitud de esas palabras con el tiempo que estamos viviendo. ¿Interesante o no interesante? ¿Interesante o no interesante? Recuerde que Cristo habló de los dos grupos, no es fuera de la iglesia, habló de los dos grupos dentro de la iglesia, de los dos grupos de la gente que le está esperando. Las 5 parábolas del tiempo del fin se refieren a los cristianos, los que son cristianos. Y si usted entre los cristianos encuentra esto, madre mía, ¿y entonces? ¿Podemos seguir calentando la cosa? A ver, ¿seguimos o no seguimos? Cuando era niño, siempre me acuerdo de esto. Vivimos un tiempo en el Ingenio Quisqueya, en la parte este, cerca de San Pedro. Y amigo mío, había personas que les gustaban las inyecciones, no les gustaban las pastillas. Y siempre que iban al médico había que darle piqui.
Y si usted le daba una receta o le daba pastillas, piqui. Así que había que poner hasta una solución salina y había que picarlo, había que ponerlo en inyección. Porque el efecto de la inyección es más rápido que de una pastilla. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Usted quiere la pastilla o quiere una inyección? Perdonen, pero yo vine con una jeringa a poner inyecciones. Porque esto se está acabando. ¿Se está acabando el tiempo o no se está acabando? A ver, ¿sí o no? Versículo número 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Se está hablando de un juicio, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Qué está pasando en este momento en el cielo? El juicio investigador. Pedro dice por quién comienza ese juicio. Versículo 14, versículo 15. Un adelanto. Capítulo 4, versículo 14 y 15. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es, ¿qué dice? Glorificado. Mire ahora, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Habla Pedro de un juicio, sí o no? ¿Sí o no? ¿Se está llevando a cabo un juicio en este momento, sí o no? Si usted tiene una cita en un tribunal, ¿usted lo toma de cualquier manera o usted se prepara? ¿Se prepara o no se prepara? Y cuando usted llega delante del juez, ay mamá, y tenemos una cita delante del juez del universo. Y ahora mismo se está desarrollando el juicio investigador. En el capítulo 4, versículo 5 hay una advertencia. ¿Cómo dice 1 Pedro 4, 5? Dice, pero ellos darán cuenta, ¿a quién? Al que está preparado para hacer ¿qué cosa? Para juzgar a los vivos y a quiénes más? Y a los muertos. ¿Se le dará juicio a los vivos y a los muertos? Sí. ¿En el juicio investigador se está haciendo eso? Sí. ¿Por quién orar en el tiempo del fin? ¿Está llevándose a cabo un juicio en este momento? Sí. ¿Está trabajando el Espíritu Santo con nosotros? Sí. ¿Quiere el Espíritu Santo convencerle a usted de pecado, de justicia y de juicio? Sí. ¿Quiere el Espíritu Santo transformar su vida? Sí. ¿Quiere el Espíritu Santo cambiarlo para que sea oveja en lugar de cabrito? Sí. ¿Quiere Dios que usted esté a la derecha? Sí. Todo el cielo se ha derramado para hacer con usted, en usted y por usted lo que usted no puede hacer por usted mismo. Veamos ahora los perfiles de la gente que son conocidos, reconocidos como ovejas, los que están a la derecha. Mire lo que dice Pedro, capítulo 4, en el versículo 1, Pedro dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿qué dice ahora? Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó ¿con qué cosa? Con el pecado. Número 1, si es verdad que usted es oveja, si es verdad que usted se ha consagrado a Dios, usted está en problemas. Usted tiene problemas. En la Biblia, todo hombre o mujer que se consagra y se dedica a Dios tiene problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Número 1. Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino, ¿qué dice ahora? Conforme a la voluntad de Dios. Hay un grupo de hombres y mujeres en la tierra, cristianos y cristianas, que están viviendo conforme a la voluntad de Dios, que están enfrentando y afrontando todo lo que haya que enfrentar y afrontar por estar de parte de Dios. Amén. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. ¿Es verdad o no es verdad? Amén. ¿Es verdad o no es verdad? Amén. Decir no cuando el todo te dice que diga que sí. Capítulo 4, versículo 7. Ponga cuidado ahora, mire qué cosa linda.
Dice Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, ¿qué cosa dice? Sobrios y velad, ¿en qué dice? En oración. Mi pregunta, ¿son perfiles o no son perfiles? ¿Qué es lo opuesto de sobrio? Ebrio. ¿Quién es un ebrio? Un borracho. ¿Quién es un sobrio? Uno que no está borracho. Mi pregunta, ¿emborracha el mundo de hoy? A ver si o no. ¿Está borracho el mundo? Y no estamos hablando de alcohol, estamos hablando de la vida. Versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros, ¿qué dice? Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Falló, pecó, cayó. En lugar de criticar y apalear, acérquese por favor. Ofrezca una mano para levantar a la persona. ¿No es correcto eso? ¿Es correcto o no es correcto? Mire, pastor, que tenemos que visitar a una persona que metió la pata y dice que no vuelve jamás a la iglesia. Ah, sí, vamos. Y cuando llegamos, cosa linda. Cuando llegamos no quería abrir la puerta, compadre. Porque por la ventana vio, hasta me trajeron al pastor. Cosa linda. Era en otro país. Era un dominicano que vivía en aquel país y ya metió la pata porque a veces los edificios muy altos como que marean a la gente. Es así, no es así. Es así, no es así. Bueno, y entonces el tipo se atravesó la cosa y bueno. Y cuando le tocan timbre, tocan puerta y nada. Y yo miro una ventana que está abierta, voy y le grito por la ventana. Mira fulano, ya yo te vi por la ventana brechando, abre la puerta esa, déjate tontería. Mi muchacho, carajo, vaya, abre su puerta. Me va la cabeza, empieza a llorar. Digo, pastor, yo que mire, que me da vergüenza. Y mire, ¿sabe lo que han hecho estos abusadores? Me han apaleado, pastor. Y es verdad que yo metí la pata, pero, oye, ¿tú crees que es justo cuando la paleen así? Digo, yo no vine a palearte a ti. Siéntate, vamos a hablar. Mi muchacho. Es verdad, mire, pastor, yo hice una diablura. Mire, pastor, porque mire, pastor, mire, pastor, cosa linda. Le agarraron nervios. A mi muchacho. Oramos, hablamos, nos desahogamos. Y en medio de la conversación, le dije, oye, tú tratas así a la gente que te visita, tú no brindas ni siquiera un juguito, ¿qué te pasa a ti? Hijo, salí. Ay, perdón, yo vengo ahora. Y en lo que se fue, le dije a los que me acompañaban, así que ustedes apalearon al pobre muchacho, ¿ustedes creen que a palo nadie va a entrar en ningún lado? Entonces bajaron la cabeza. Cuando él regresó con los jugos, la cosa, mi muchacho, caramba. Empezó uno del grupo, mira fulano, perdona, no es verdad, tú tienes razón. En lugar de estar criticándote, acusándote, debimos venir y a darte una mano de apoyo. Perdónanos, nos da vergüenza con el pastor porque lo que tú dijiste es verdad. Caramba, dice, porque si uno se está ahogando, ¿cómo usted lo va a empujar para abajo? Dele una mano. Digo, sí, pero eso no excusa tu poca vergüenza ni tu vagabundería. Y va la cabeza y se ríe. Eso es verdad también. Fin de la historia. El muchacho a la iglesia, no lo llevamos esa noche. ¿El ser humano es ser humano o no es ser humano? ¿Es humano o no es humano? Entonces, si a usted le gustaría que le hicieran eso, hágalo usted también. ¿Qué dijo Jesús en la regla de oro? ¿Qué dice la regla de oro? Golpea a los otros como tú quieres ser golpeado. ¿Verdad que eso es lo que dice? Por eso me gusta lo que Pedro dice. Mire qué cosa linda. Pedro está bien equilibrado. Dice Pedro, versículo 8. Y ante todo, ¿qué dice? Tened entre vosotros, ¿cómo dice? Ferviente amor. ¿Qué es ferviente amor? A ver, el amor que nosotros tenemos a veces es tan frío y tan extraño que lo que da deseo de que usted lo odien mejor. ¿O no? ¿O no? ¿Ferviente cómo? Ferviente amor. Hay hermanos y hermanas en la iglesia que son tan fervorosos, tan amorosos, que hasta te empujan. Y usted dice, mejor no voy. Porque le entra una abrazadera y pero ya me saluda a ti, te saludan 20 veces. Ferviente amor. Y dice Pedro, porque el amor que hace cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa que cubrirá multitud de pecados? ¿Que lo pasará por alto? No. ¿Que será indiferente? No. Que no. Significa que te hará ver las cosas como son, pero te ofrecerá un brazo, un hombro,
de apoyo para sacarte del hoyo y a guiarte, dirigirte en lo que sea necesario para que vuelva otra vez al camino. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mire qué cosa linda. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Una pregunta, ¿todo esto es un estilo de vida o no es un estilo de vida? ¿Es un estilo de vida, sí o no? ¿Es una manera de ser? ¿Sí o no? ¿Es una cosmovisión? ¿Es una idiosincrasia? ¿Es una cultura de pensamiento? Sí, es una manera de vivir. No es hablar y hablar, es vivir. Es vivir. Es vivir. Cuando usted tiene que ver el mundo de diferentes lugares, de forma diferente, en lugar diferente, en todo lo que usted se da cuenta que verdaderamente Dios es real. Amén. Y en culturas raras, extrañas y rancias, usted se da cuenta que la gente sabe que Cristo camina con usted, que usted no está solo, que el Espíritu le acompaña. Y será predicado este evangelio, como dice, por testimonio. La gente quiere creer, pero no saben cómo creer. Y usted le arremete con 1.000.000 de palabras y lo aturde, lo entontece, y entonces se pone más duro todavía. No es cuestión de hacer, es cuestión de ser. ¿Qué fue lo que dije? No es cuestión de hacer, es cuestión de ser. Lo que usted es habla más alto que 1.000.000 de palabras. Mire sus hijos. Mire la gente que le rodea. ¿Por quién orar en el tiempo del fin? Y Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. ¿Cuál es el don que te dieron? Cantar. Pues cántale, canta para la gloria de Dios. ¿Qué don te dieron? Servir. Pues sirve para la gloria de Dios. ¿Cuál es el don? Hazlo para la gloria de Dios y hazlo con amor. No esperes que te den ni que te digan nada. Tú lo haces, hazlo solamente. Tú lo haces y tú verás cómo se glorifica a Dios a través de tu vida. Amén. Si alguno habla, ¿qué dice? Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y yo le pregunto, aquí quiero aterrizar, una pregunta para usted. ¿Se está llevando a cabo un juicio en el cielo? Sí. ¿Está Cristo intercediendo por nosotros? Sí. ¿Murió Cristo para pagar el precio de nuestro pecado? Sí. ¿Envió Cristo el Espíritu Santo para que recompensa de pecado, de justicia y de juicio? Sí. ¿Está el Padre Celestial, el Espíritu Santo, Jesucristo y todos los ángeles de nuestro lado? Sí. ¿Quiere Dios salvarnos? Sí. ¿Se ha comprometido Dios con nosotros? Sí. Entonces, por favor, créale a Dios, colóquese del lado de Dios y deje que Dios sea Dios en la vida suya. Amén. Para Él nada es imposible. Amén. Eso lo dijo Gabriel. Porque para Dios nada es imposible. Lo que usted cree que es una imposibilidad, Dios lo resuelve con solo un pestañear. Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él? ¿Cuánto dice? Todas las cosas. Nuestro problema está que queremos pensar más de la cuenta. Créale a Dios y punto. Confíe en Dios y punto. Haga como Él dice y punto, aunque usted no lo entienda. Y usted verá cómo esa confianza en Dios hace milagros y maravillas. Capítulo 4, aquí aterrizamos. Primera de Pedro 4:14, 2 grupos. La pregunta es, ¿en cuál grupo está usted? Primera de Pedro 4, versículo 14. ¿Cómo dice el 14?
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué dice Pedro? Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, ¿qué hace? Reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Escuche mi pregunta antes de orar. Amigo, amiga, hermano, hermana. Por ser cristiano o cristiana, por caminar con Dios o decidirse caminar con Él, si usted esto le ha traído dificultades en algún lugar, si esto le ha complicado la vida, mire lo que dice aquí Pedro. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué cosa dice? Dice, sois bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? ¿Por qué Cristo comenzó en el discurso Maestro Jesucristo, el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5? ¿Por qué comenzó con esa palabra? ¿Por qué en Apocalipsis 1:3 está esa palabra? ¿Por qué aparece 7 veces esa palabra en el Apocalipsis? ¿Por qué aparece en el Antiguo Testamento bienaventurado? ¿Qué es lo que hay detrás de la palabra bienaventurado? ¿Qué significa bienaventurados? En una frase sencilla y al punto, un bienaventurado es una persona a quien Dios trata de una manera especial. ¿Qué cosa dice? Dios trata de una manera, ¿cómo? Especial. Mi pregunta, si usted está sufriendo por ser cristiano, ¿qué dice Dios que usted es? Bienaventurado. ¿Decide usted hoy ser un bienaventurado o una bienaventurada por mantenerse firme y fiel a los principios del Señor? Entonces póngase en pie conmigo. Mire qué cosa linda. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, ¿qué dice? Reposa sobre vosotros. Pastor, usted está diciendo que Pedro dice que si el Espíritu reposa sobre nosotros, ¿tendremos vituperio? Sí. ¿Problemas? Sí. ¿Dificultades? Sí. Sí. Pero alabado sea el nombre de Dios, porque eso es temporal. El Señor viene muy pronto y nos iremos con Él a la patria celestial. Amén. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿acepta usted darle a Dios todo derecho legal y espiritual sobre su vida para que el Señor Jesús sea su abogado ante el trono celestial? ¿Puede levantar la mano? Segunda pregunta. ¿Acepta usted que el Espíritu Santo aquí en la tierra sea el consolador, que le habilite, le capacite y le prepare para vivir en la presencia de Dios, dando a conocer el carácter precioso de Jesús? Si está de acuerdo, levante la mano conmigo. Y finalmente, ¿acepta usted que Jesús sea su Señor y su dueño? ¿Acepta vivir la vida en esta tierra como una oveja del Señor, miembro de su rebaño, miembro de su familia y un ciudadano del cielo que camina por la tierra? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre, querido Dios, han dicho que sí a cada una de estas preguntas. Le han dado a usted, Padre eterno, derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a sus vidas y les transforme y les cambie y les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Haga en nuestra vida su voluntad, Señor. Que el Santo Espíritu venga con su espada bendita y corte, quiebre y quite de nuestra vida todo lo que le pueda ofender. Y que nada ni nadie nos separe de usted, Señor. En su mano santa y bendita nos entregamos. Padre, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.